Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes y aquellas personas que nos ven por el YouTube, porque este programa, ustedes saben, se subirá en YouTube. Bienvenidos a una nueva versión del programa Observatorio Internacional. En esta oportunidad vamos a analizar una problemática global, la de los cambios que se están ocurriendo en las ciudades, en las sociedades, como resultado tanto de la pandemia del COVID y sus consecuencias, como de las repercusiones que el conflicto geopolítico en Eurasia entre Rusia y Ucrania, con la participación de otros actores externos también, está generando para el mundo, y en particular contamos con una perspectiva amplia, calificada, y contamos con la amable colaboración de una de las personas más calificadas para esto, como es el doctor Henri Godard. Él es geógrafo urbano. Él ha sido profesor de varias universidades francesas, se ha jubilado de ellas. Es profesor e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar en el área de historia. Ha colaborado, trabaja dictando cursos y dirigiendo investigaciones. Es miembro también del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, investigador del Instituto Francés de Estudios Andinos, del cual fue su director también, investigador durante muchos años del Institut de Recherche et de Développement, anteriormente denominado Orstom, del gobierno francés, y con él vamos a analizar este tema. Bienvenido, estimado Henry, y muchas gracias por ayudarnos a entender estas dinámicas. Muchas gracias. Ya. La primera pregunta sería una pregunta general, o sea, esta tendencia global agudizada en lo que va de este siglo, a una urbanización creciente del mundo, con todas sus consecuencias ambientales, etcétera, es inexorable. Se detuvo parcialmente con el COVID. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Bueno, ya creo que el proceso de urbanización en el mundo es algo inexorable, salvo si ya hay el regreso al campo a raíz del COVID, pero bueno, eso yo creo que es solo, digamos, una minoría, pero de todas maneras va a seguir el crecimiento y la urbanización. Pero claro que el COVID, todos estos fenómenos ya impactaron sobre un poco los modos de vivir, sobre el concepto de trabajo, de teletrabajo, de todo eso, y también de crisis económicas y de crisis, hay que ver solo lo que pasó en el Ecuador, a raíz de justamente eso. Ahora, esas tendencias que tú identificas, por supuesto son desiguales en el mundo e incluso en los distintos países europeos, pero antes de la pandemia incluso se hablaba, pero tú no le asignas mayor peso a esa tendencia de ciertos jóvenes de regresar al campo por incentivos, tanto por la evolución de los temas de empleo, como por incentivos o apoyos para regresar a poblar pueblos, pequeñas ciudades que estaban quedando fantasmas, ¿no? Creo que todo eso es una minoría. Es decir, puede ser una minoría. Antes del COVID, los que ya son, yo diría que tienen un pensamiento duro, ecologista, y entonces que ya quieren regresar. No voy a decir que es un poco lo mismo que en los años 70, el regreso al campo y todo eso, pero eso antes del COVID fue una minoría ecologista, los que quieren vivir cerca de la naturaleza, pero también hay que ver que eso es algo occidental.
Es decir, no existe o casi no existe en los países del sur. En los países del sur es algo de las sociedades de Europa, de Estados Unidos y todo eso, y quizás también para buscar un regreso al campo, para buscar un nuevo modo de vivir y un poco que se mezcla un poco con las sectas New Age y todo eso. Pero con el COVID ya es otra dimensión. Antes de entrar más profundamente en lo de COVID, me pareció muy interesante lo que dices, que eso es occidental. O sea, Sí. asistimos a todo el mundo o muchos autores plantean a una transición del poder mundial desde el Atlántico hacia el Pacífico. Eso sí, eso. Bueno, es un poco la historia del sistema mundo. Y el sistema mundo no es algo estático, es algo dinámico. El primer sistema mundo fue después de el redescubrimiento, porque el descubrimiento por parte de Europa de las Américas. Pero bueno, no fue un descubrimiento porque vivía gente en este. Pero es el primer sistema mundo, es decir, todos los elementos del mundo viven juntos. Es decir, entre África, Europa y América. Y cuando se toca a un elemento de este sistema, ya afecta a todo el resto. Después vino el segundo sistema mundo con la industrialización y todo eso. Y después vino un tercero a donde todos los elementos del sistema están vinculados. Y hay que tomar solo un ejemplo, el ejemplo de las bolsas de valores, que ya ahora están vinculadas 24 horas al día con Internet, con todos los órdenes que se hacen en todo el mundo. Y cuando cierra Nueva York, abre Londres. Cuando cierra Londres, abre Tokio. Es decir, que bueno, hay que pensar, por ejemplo, si algún día, y por qué no, hay una bomba específica que destroza todos los satélites, es decir, ya el mundo regresa a los años 60, cuando no había computadoras. Y eso es peligroso. Ahora, me parece interesante también lo que señalaste, y por allí iría una pregunta en el sentido de que me parece curioso que hay en esta disputa dentro de esta transición hegemónica indudablemente también elementos históricos, societales, culturales, pero de ninguna manera se cuestiona el tema de las ciudades. Bueno, Eso. indirectamente, porque después del COVID, pero otra vez yo creo que todos estos elementos agudizan las desigualdades mundiales. Es decir, hubo y hay un regreso, no voy a decir al campo, pero a ciudades más pequeñas, pero son los que pueden teletrabajar. Los que viven o que trabajan en una fábrica no pueden aprovechar del teletrabajo. Los que tienen trabajos en el sector terciario, todo eso, pueden ya mudarse a donde quieran, hasta no solamente en otras ciudades de su país, pero fuera. En Abu Dhabi, en Medio Oriente, en España, en Portugal, sobre todo, justamente porque pueden trabajar sin una oficina y pueden trabajar desde su lugar de trabajo. Ahora, desde su lugar de vivencia. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo en que esa sí es una tendencia de mayor tamaño, de mayor relevancia? Sí, es una tendencia actual, pero no voy a decir hasta cuándo. Quizás, no lo sé, quizás es algo un poco de moda, pero porque
hay que ver que después del COVID, después de 1 año y medio, la gente se dio cuenta de que quizás en la vida no hay solo el trabajo y salir a las 8 de la mañana, regresar a las 8 de la noche y el domingo irse de compras o hacer la limpieza de la casa sin aprovechar de la vida familiar. Y ahora hay justamente este movimiento de los que ya se van de su trabajo para tratar de encontrar algo y aprovechar más de su tiempo libre y de la familia. Pero bueno, ¿hasta cuándo va a durar eso? No tengo idea. Pero entonces tú... Pero existe, y sí, es claro, importante. claro que sí, creciente, pero implícitamente tú entonces no piensas que como una de las consecuencias del COVID, esta deslocalización del trabajo, que de paso les viene muy bien a algunas empresas porque Eso. reducen gastos de instalaciones, de energía, de computadora, los tercerizan hacia dentro de esta flexibilización que Del se va trabajo. del trabajo, Sí. esto se exacerba, se amplía. ¿Tú crees que eso no es un cambio que será ya un aquí, digamos, dentro de la tengo organización idea. industrial? No tengo idea porque es algo demasiado reciente. Ujú. Es decir, es algo que tiene 1 año, entonces ¿cómo va a seguir después de 5 años? No lo sé. Pero hay un movimiento muy importante de rechazar la semana de 5 días de trabajo en una oficina o en una fábrica y aprovechar solo del sábado o digamos, del viernes de tarde, del sábado y el domingo. Eso hay mucha gente que ya no quiere vivir así. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar? No tengo la más mínima idea. Ahora, pero lo que acabas de señalar que me parece muy, muy importante, ¿es eso solo un tema del norte avanzado? Yo creo. ¿Cómo se puede soñar de teletrabajo en los barrios populares de India, por ejemplo? Es imposible. Eso no, porque además la gente trabaja 70 horas a la semana. Entonces no se trata de teletrabajo, se trata de yo diría, las capas superiores de las grandes ciudades. Y capas, las capas de la sociedad que ya tienen una formación universitaria muy a menudo y que pueden deslocalizar sin problema. Eso no hay, que viven en Nueva York o a 100 kilómetros de Nueva York o a 5.000 kilómetros de Nueva York, da igual para su trabajo. Ahora, pero detrás de lo que estamos conversando ahorita, hay también un cambio estructural en el tema del empleo. ¿Tú crees que estamos asistiendo a una economía mundial cada vez menos generadora de empleo? ¿O eres optimista? Y finalmente los nuevos desarrollos científico-técnicos, la 5G, etcétera, van a generar esos nuevos trabajos que desconocemos ahorita. Desgraciadamente, pero quizás es mi temperamento, no soy optimista. Realmente no soy optimista porque más pasan los años y más se necesitan los que tienen un nivel yo diría, de enseñanza y no necesariamente de educación, pero de enseñanza muy elevado y la mayoría que necesitan un nivel muy bajo. Entonces creo que todos los progresos tecnológicos no van a seguir dando empleos. Creo que no. Es decir, sí, 2 categorías, lo alto y lo bajo, pero entre los dos menos trabajo. Ahora, tú, lo que acabas de señalar me parece muy importante para revisar un tema en el cual tú estás en una posición privilegiada porque has sido docente en varias universidades de Europa y de Francia y de América Latina también durante muchos años. ¿Estamos ante una crisis de fondo de la educación superior sobre todo? Sí, yo creo. Yo creo, y no es específico al Ecuador o a América Latina. Además, bueno, hay que reconocer que nunca tuve oportunidades de trabajo como en la Andina,
que para mí, andina, la católica, etcétera, a donde hay condiciones de trabajo que no existen en Francia. Existen, pero en algunas universidades de las mejores. Pero nunca trabajé en estas universidades, que son universidades privadas. Pero la situación otra vez de la andina es, yo diría, algo que es parecido, pero por suerte no con las desventajas del sistema norteamericano. Es un poco una mezcla entre, yo diría, las universidades privadas de Estados Unidos y un poco más flexibles las de Canadá. Pero es algo específico. Ahora, ¿tú dirías entonces que esa brecha, esa segmentación que se estaría produciendo en el mercado laboral, de los altamente calificados o con niveles desde un umbral de calificación de manejo de las tecnologías de información y comunicaciones alto, y el resto de la población, eso también está generando en los sistemas educativos del mundo y acá también una profesionalización, o sea, la crisis de las ciencias humanas? Claro, porque de todas maneras, cuando un Estado tiene que cortar presupuestos, lo primero es educación, cultura y todo lo que es investigación en lo que no sirve de nada para un Estado, ciencias humanas. Y se ve muy bien que no solo hay que hablar de la educación superior, pero todos los problemas vienen de la educación primaria, de lo básico. Bueno, solo el ejemplo de Francia, ahora el bachillerato, que es teóricamente es el primer diploma universitario, no vale absolutamente nada. Se da al 90-95% de los jóvenes que sepan escribir o no. Entonces ya claro que después en la universidad salen solo los mejores y que van en las escuelas preparatorias, todo eso. Pero hay un gap que no existía hace, yo diría, cuando hice mis estudios, hace 40 años. O sea que ese modelo que al terminar el bachillerato obligaba a los estudiantes a pasar por un examen que definía si iban a ser profesionales universitarios o formarse en un segundo nivel, Eso. ¿está en crisis también? Sí, pero hay que ver también que más vale tener un montón de estudiantes en la educación superior hasta si no tienen el nivel, porque hace bajar las tasas de desempleo. Entonces ya no son desempleados. Todo eso está. Otra vez es un sistema de dominos. Cuando se toca una cosa, todo el resto se va a la porra. Sí, ahora, para hacer alguna reflexión o sacar las lecciones de lo que tú estás diciéndonos con respecto a América Latina, hoy día en la radio, en varias radios en el país, se hablaba de unas declaraciones del presidente de ayer en una rueda de prensa en la cual había dicho que el empleo pleno aumentó casi 5%, que se había reducido el desempleo y que estábamos en el mejor de los mundos, olvidando de señalar que el empleo pleno llega apenas al 36%. El resto es desempleo abierto, informalidad y supervivencia. Y todo eso. Yeah. Y hay que tomar algo en cuenta. ¿Cómo se puede hacer y cómo se pudo hacer durante un año hasta 2 años con educación virtual? No sé cómo se puede hacer. Porque, bueno, claro, en Quito es quizás factible, pero ya tanto para los estudiantes como para los profesores no es algo gustoso es asistir o a dar cursos a través de una computadora, de un micrófono, sin tener contactos con la gente, con los estudiantes. Pero lo peor es que hay que tomar en cuenta, y eso, bueno, es más agudo en, yo voy a decir, Asia, África o América Latina, pero ¿qué hacer con los que no tienen, en medio rural, que no tienen computadora hasta que no tienen electricidad?
que no tienen acceso a una computadora, ¿cómo se puede aprender a leer o contar a través de una pantalla? Para mí eso es imposible. Entonces, ya los que pudieron salir de eso son los que, a donde tenían los padres atrás, que les ayudaban a hacer, pero los padres que no tienen tiempo porque están trabajando todo el día o que no saben, bueno, para que no ellos tienen acceso a internet. es una catástrofe. Sí, no, en el caso del Ecuador la cuestión fue bastante grave. Máximo hay entre los estudiantes de primaria y secundaria, acá se hablaba de índices menores o alrededor del 50% que tenían acceso más o menos regular. Eso. En un celular 3 personas, 3 estudiantes, una Eso. cosa, una Y precarización. con las redes que se cortan, que ya de golpe ya no hay nada, hay que regresar media hora después. No, Yo aquí lo ve- yo lo- hubo unas imágenes curiosas de niños subidos a árboles porque era el único sitio donde ¿A podían... dónde había la red? Así es. No, ya eso es, bueno, eso es quizás un poco Extremo. anecdótico, pero hay que ver, para la mayoría de la población y de los niños es un problema, porque ya necesariamente baja el nivel y bajan también los requisitos para tener los diplomas y para pasar de un nivel a otro. Entonces ya no lo veo bien todo eso. Ahora, yo sé que es un tema más de economistas, pero igualmente tú yo creo que sí le manejas. Esta cuestión de enfrentar estos temas que estamos revisando con la crisis de la educación, con esta escasez de empleos en el mundo, va a exigir de las sociedades, so pena de una inestabilidad, una violencia creciente, respuestas creativas que no existen. Bueno, unos hablan del ingreso básico universal, otros de pensiones. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú el panorama allí? Todo eso para mí es utopia. ¿Ya? Es decir, es bla, bla, bla de los gobiernos, de todo eso para tratar de decir algo, pero nunca lo harán. Pero me parece bien interesante escucharte a ti porque Francia fue uno de los países pioneros en reducir la extensión de la jornada de trabajo. Claro, 35 horas. ¿Qué resultados hubo de eso? Bueno, el resultado yo creo que fue una mejora para los trabajadores y no, francamente, bueno, no estoy al tanto de absolutamente todo, pero para mí no hubo muchos cambios. Y ahora quiere regresar a 40 horas. Y es lo que está pasando con lo de alargar la duración del trabajo. Antes teníamos la jubilación, yo diría, el servicio general, porque hay privilegiados en algunos empleos. Entonces, privilegiados, algunos que tienen penibilidad del trabajo, es lógico que se vayan antes. Pero hay algunas profesiones que tienen una ventaja que no se justifica. Pero globalmente era 60 años. A partir de ahora va a ser 64, diciendo que la esperanza de vida ya se alarga, entonces que la gente puede trabajar. Pero también, y eso ya los economistas no están de acuerdo, diciendo que ya, claro, es el sistema productivo, vamos a poder fabricar más, entonces consumir más, y es el problema de crecimiento cero o no. Hay un montón de cosas que se mezclan a eso, y para otros el hecho de trabajar hasta los 64 años va a impedir empleos para los jóvenes. Así es. Es decir, trabajando 4 años más. Y también hay que tomar en cuenta que, y muy a menudo, entonces no voy a generalizar, pero las empresas tienen ventaja a votar al trabajador antes de los 60, porque ya es evidente que no tenemos a 60 o 65 o más.
no tenemos la misma energía, no tenemos las técnicas mejoran, todo eso. Entonces ya, y hay algo que me hace reír, es cuando vemos a presidentes de la República que tienen 80 años, y bueno, en cualquier país, que sea un país, Brasil, digamos, del norte o del sur, igual, el Biden. Chuta, pero todos estos, ya por favor, para mí habría que tener una edad máxima para poder presentarse a elecciones presidenciales. Y a cualquier otro cargo. A cualquier otro cargo, porque no van a decirme que un tipo que tiene 80 años para manejar un país tiene la misma energía que alguien que tiene 40 o 50. Entonces ya hay algo específico para los que nos gobiernan, pero para los demás no es. Entonces, bueno, todo eso es chistoso. Pero una cuestión que me parece muy, muy importante, que está también en el debate, aunque acá, al menos en el Ecuador, no se lo ve tanto, pero finalmente tú crees que estamos ante una desglobalización parecida a la que ocurrió entre el 19 y el 39. Sí, con la crisis, crisis, Wall Street, después la subida de los fascismos, el nazismo, el proteccionismo, etc. Proteccionismo. Bueno, ya creo que, bueno, desglobalizar quiere decir cambiar radicalmente de modo de consumir. Y es decir, otra vez entre economistas, y eso también depende de los partidos, de la ideología de los partidos políticos, que de un lado hay que tomar en cuenta el calentamiento global, hay que tomar en cuenta estos nuevos fenómenos, que no habrá posibilidad de dar empleo a todo el mundo, y que en este caso hay que reducir, consumir mejor, pero no más. Bueno, eso no sé, me parece otra vez que si se hace una entrevista así, una entrevista en la acera a 50 personas, no van a estar de acuerdo para cambiar de carro cada 10 años, sino cada 5. Y además, bueno, viene también un montón de problemas, pero otra vez todo es dinámico. No existe lo estático. Hasta en historia, en geografía, no existe. Así es. En todas las ciencias humanas hay evoluciones. Y entonces, por ejemplo, se toma en cuenta la huella de CO2 para las fábricas, para la producción de un bien, pero no se toma en cuenta lo que fue necesario, la huella de CO2 para llegar al producto terminado. Entonces después viene el problema que vamos a hacer con las baterías que no sirven de nada, todo eso. Entonces no sé hasta qué punto todo eso impacta y cuál es, y la gente no está, pienso que hay, y otra vez los más los que más se preocupan del calentamiento global son las capas altas de la sociedad. Pero, bueno, que no hay que comer tanta carne porque es para producir 1 kilo de chancho, 1 kilo de res, es... pero ya de cereales. No sé, todo eso también es para vender verde. Y porque ya lo verde ahora es algo chistoso también, porque quienes los que más producen verdes son las multinacionales, que tienen el sello de producto bio, de comercio equitable, todo eso. Entonces ya todo eso es un mercado. Ya, pero días antes de que se inicie el foro de Davos último que acaba de terminar, el FMI hizo, la gerente hizo una declaración y se publicó un pequeño proyección de la economía mundial y hablaba de que si
se concreta definitivamente la fragmentación de la que está hablando fundamentalmente Biden y a la que está arrastrando a Europa. Esto es los amigos, excluyendo a China, excluyendo a Rusia, y el friendshoring, o sea, colocar las empresas y las sucursales para aprovechar la mano de obra más barata donde hay amigos, o sea, en México y no en China, no en Rusia, etcétera. El FMI decía, si eso se concreta, la economía mundial va a perder 7% del PIB, dijo. Entonces, a eso me refería con desglobalización. Quizás. O sea, no a esta fragmentación, a esta fragmentación dictada por esta disputa geopolítica global que está bloqueando los accesos de China a desarrollos en semiconductores, etcétera, etcétera. Entonces pasamos a un escenario muy parecido al de los años 30, o sea, de confrontación, de proteccionismo, de con los amigos sí, con esto otro no. Eso es una desglobalización. Pero otra vez depende de la tendencia política de los periódicos o de las conferencias. Yo leí hace 2 días que China de nuevo está creciendo. Comenzó a retomar el crecimiento. Y hay que ver, bueno, quizás es cínico decir eso, pero ahora son las empresas chinas que deslocalizan porque el obrero chino es demasiado caro. Entonces deslocalizan en Tailandia, en Vietnam, en Malasia y todo eso. Entonces el sistema, habría que tener una ruptura del sistema y eso ya lo veo muy difícil porque de todas maneras nunca habrá acuerdo entre todos los países, como cuando se ve que en la Unión Europea ya no hay ni un país que adopta la misma política que el otro. Yo creo que a nivel mundial una gobernanza mundial eso es un sueño que no se realizará o quizás dentro de 2000 años. Pero tú ves de cualquier forma en un más corto plazo alguna reestructuración, redefinición de las instituciones multilaterales, que algún orden, algunas reglas intentaron poner desde los 60 hasta fines del siglo pasado, pero que hoy día ya no pesan casi nada. Hay que ver cuando fue creada la SDN, que bueno, no sirvió mucho. Hay que ver ahora de qué sirve realmente la ONU. Bueno, no soy bien convencido de su interés y entonces eso son organizaciones supranacionales, pero para tener una gobernanza para, por ejemplo, América del Sur o América Latina, me parece por el momento, quizás algún día, pero ya eso lo dudo, habría que tener que todos los países no quieren, como se dice, alar la cobija de su lado. Y es lo que está pasando, que lo que funciona, pero estamos en el mismo sistema de neoliberalismo. Lo que funciona son los acuerdos de libre comercio, pero nada más. No se va hasta una gobernanza, una puesta en común de una moneda. Vimos lo que pasó con el euro, que ya no funciona tan bien, que ahora está en crisis frente al dólar, que ya se fue el Reino Unido. Entonces ya me parece que cada uno está viviendo por su cuenta, que sea el individuo o el país, y ya el resto no les importa ni un bledo. Me parece muy interesante lo que señalas. Entonces eso significaría, para quedarme con la última cosa que señalaste, que me parece muy interesante, o sea, porque hay varios analistas, más futurólogos, que pretenden ver embriones de un paulatino mayor desplazamiento del dólar frente a una especie de asociación ruso-china y con otros países, los BRICS, etcétera, que apuntarían de una u otra manera a ir reduciendo el uso del dólar en el comercio mundial, etcétera. Sí. Pero
es muy difícil que aparezca un nuevo sistema. No, pero lo que te iba a decir es Eso, Europa, que sí. en algún momento con Sí. su euro parecía abrir expectativas de algo, Sí. se desfumó. Claro, hasta desde 6 meses se devaluó de más de 15% el euro frente al dólar. Pero también hay algo que quisiera subrayar, es que el COVID fue algo muy interesante y muy bueno para los estados, porque permitió prohibir prohibir todo y que haya un control policial, un control y hay supresiones de las libertades individuales. Y eso el COVID pasó, o se dice que pasó, pero ya las reducción de las libertades, eso queda. Entonces, en ese sentido, tú abonarías a esos criterios que hablan de que avanzamos hacia sociedades cada vez más vigiladas y hay un riesgo poderoso para las democracias. Sí. Y estamos bien cerca de un libro como 1984 de Orwell. De Orwell. Y, o de Aldous Huxley, El Mundo Feliz. No sé, creo que se traduce así en español. En Francia es lo mejor del mundo, el mejor de los mundos. Y yo creo que estamos llegando paulatinamente a una restricción de las libertades. Teníamos, yo cuando era joven, es decir, hace mucho tiempo, en los años 60, si digamos 70, había mucho más libertades que ahora. Ahora hay mucho menos. Y yo creo que eso ya... Un amigo, una anécdota, pero que es interesante. Un amigo que vivió 10 años en Los Ángeles me decía que, digamos, cada día para hacer 10 kilómetros, es decir, de ida y de vuelta, entre su casa y a donde trabajaba, había aproximadamente entre 80 y 90 fotos tomadas. Cuando entras en un almacén, cuando sales, cuando en un semáforo, cuando vas al banco. Entonces, algo en un bar para tomar un trago o algo. Es decir, ya eso hace algunos años. Entonces, supongo que no mejoró la situación. Y la ciudad la capital que más tiene cámaras es Londres. Es increíble. Cada esquina. Entonces ya hay una vigilancia más y más y más importante. Otra cosa, en China inventaron el reconocimiento sensor, facial. No solo eso, eso sí, pero sensores para ver quién tiene una temperatura más alta que tiene que tener. Y entonces, por si acaso, si hay enfermedad, en 5 minutos viene la policía para aislar al tipo. Yo creo que estamos en una sociedad en la cual las libertades, paulatinamente se restringen, están restringidas, pero de manera drástica. Y frente a eso, aunque no es nuestra materia, pero ¿tú ves alguna reacción de grupos políticos, de ideologías políticas, de partidos? No. Todo eso pasó yo diría, en la vida cotidiana, desde 15 años. Ahora, una cuestión que tú manejas muy bien, el tema de lo que Ulrich Beck llamaba la sociedad del riesgo, y el hecho de que efectivamente estamos cada vez más sometidos a situaciones de riesgo por una enorme diversidad de factores. ¿Tú ves eso inexorable? Veámoslo por el lado de las pandemias. ¿Tú estás de acuerdo con que el estallido del COVID fue simplemente la punta del iceberg de una tendencia que venía de antes con la vaca loca, el HIV? Hasta no es la primera pandemia. Hubo en la Edad Media, pero hubo la gripe española al fin de la Primera Guerra Mundial, que hizo, pero
desapareció el 30% de la población europea. Entonces el COVID, o la COVID, es algo que ya de la noche a la mañana ya toda la economía del mundo paró, la gente tuvo que quedarse en su casa y si salían tenías una multa, y no fue algo tan, yo diría, terrible como hubiera Podido ser. Pero, bueno, los riesgos son tan diversos, riesgos industriales, que ya eso existen y se ve, no cada día, pero casi. Riesgos, bueno, naturales, pero ¿qué quiere decir naturales? Tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en el Cotopaxi, que pasó hace 5 años, igual que ya va a explotar, ¿no? Los lares, tiene 30 años de retraso, porque en general tiene una explosión o un deshielo del cono cada 100 años. Pero la última vez, cuando pasó eso, en el Valle de los Chillos había solamente vacas. Claro. Ahora hay 400.000 personas. Entonces la situación es un poco diferente. Pero igual es una falta de control por parte del Estado, por parte de claro, los poderes, no hay planificación, no hay planificación. Luego, igual para el aeropuerto, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, ¿quién se implantó primero? El aeropuerto. No había nada alrededor. Y después, como no hubo control, fue rodeado de casas. Igual por el Beaterio, que eso puede ser muy peligroso dentro de algún tiempo, con estos tanques en el sur de la ciudad. Entonces ya hay, bueno, para un político lo que importa es tener la reelección y no le importa y no hace nada. O si no hace mucho, para que no se pueda decir que es bueno o es malo, no puede ser bueno o malo porque no hace nada. Entonces no hay una opinión positiva o negativa. Él espera la reelección. Ahora una cuestión bien interesante. Y eso es en el mundo entero, ¿no? Así es. En la cuestión que tú acabas de señalar, yo me acuerdo de haber escuchado desde hace unos 10, 15 años acá, el debate sobre el uso del suelo. Y la salida del aeropuerto de Quito a donde está hoy día, para muchos fue lo más deseado, porque se abría la posibilidad de lanzarse torres. Eso. Y entonces tú, no sé si tú sabes de esas torres que se quiere hacer ahí en el Hotel Quito por parte de capitales inmobiliarios chinos. De los chinos. Ajá. Por suerte hubo la ubicación de la embajada de Estados Unidos que impidió eso, porque ya... Claro, las torres iban a dar, pero ¿hasta cuándo? Pero es evidente. ¿Qué implica eso y qué precauciones debería tomar una ciudadanía, por ejemplo, de una ciudad como Quito frente a... Implica especulación inmobiliaria. Y bueno, no voy a decir cuáles son los más grandes grupos, pero hay uno que aprovecha. Y es decir, que antes que se mude al aeropuerto de Tababela, a partir de las Naciones Unidas, no se podía construir más de algunos pisos a causa del cono de los aeropuertos, de los aviones. La aproximación de los aviones. Y el cono de aproximación. Ahora, y además con la reglamentación alrededor de las estaciones de metro, se puede construir hasta 22 pisos. Lo que está pasando cerca del jardín, que está pasando en la Chiris y todo eso. Eso es. Ahora, una cosa que tú señalaste que me parece muy, muy importante. ¿En qué medida las ciudades europeas resolvieron adecuadamente un tema que escuché también uno de estos días con respecto a las elecciones y todo, que es el reciclaje del agua, que en el Ecuador tenía unos niveles bajísimos? Sí. Entonces, que era absurdo.
Y el tratamiento de desechos sólidos, eso quisiera que nos cuentes alguna idea de por dónde van las tendencias o deberían ir. El problema es que lo que se hace es, yo diría, una gota en el océano. Es decir, es para el problema del plástico en los océanos, el problema de los productos tóxicos, de todo eso, pero hay que regresar a la situación de hace 50 años. ¿Quién impuso los envases de plástico? Fueron las empresas. Es decir, yo me acuerdo con mis padres, nos íbamos a comprar la leche o el vino claro, llevando las botellas. Había que para las empresas limpiar las botellas, verificar y todo eso, y dijeron, mucho más sencillo hacer de plástico y que se bote. Entonces no es culpa del individuo. Al principio fue una decisión de las empresas. Y para todo es así. Todo. Hay que ver, por ejemplo, cuando sale un par de... no tengo acciones en Reebok o en Nike, pero un Nike sale en $5. El costo. De costo de fábrica. Y sale a la venta en 120. Así es. Pero hay que ver entre los dos, uno el precio que cobra cada intermediario, más sobre todo los contratos enormes para algunos deportistas. También. Michael Jordan, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso, entonces hay yo diría, cada uno quiere ser limpio y todo eso, pero cuando se ve eso, trabajan niños, trabajan en casi medio rural. Esclavitud. Y eso. Y se dice que ahora hay reglas, que las empresas ya tomaron en cuenta eso, pero no sé hasta qué punto. No tengo idea. Ahora, para ir terminando, ¿y cómo ves la capacidad de respuesta de los estados y de los gobiernos locales frente a estos desafíos que estamos viendo? Tratan de hacer algo, pero de todas maneras no hay continuidad. Entonces, si no hay continuidad y que todo está hecho a corto plazo, el interés es mínimo. Ahora, ¿qué opinión tienes de algunos análisis que han sido muy exitosos en venta de libros, como ese de por qué se empobrecen las naciones, por qué las naciones son pobres, Acemoglu y Robinson, que dicen básicamente hay un cierto regreso al determinismo geográfico, por un lado, y por otro lado, todo es un tema de instituciones. No hay determinismo geográfico, eso yo diría no existe. El determinismo puro y sencillo geográfico no existe. Por ejemplo, yo diría en California no tendría que existir, porque no hay agua, es un desierto. Y tenemos, entre otros, las más grandes ciudades de Estados Unidos. Y el estado de California sería no me acuerdo exactamente, pero la sexta potencia del mundo. Entonces determinismo geográfico no existe. Ahora, las instituciones, hay que ver quién domina los países. ¿Es el político o lo económico? Creo que hay tanta colusión entre los dos que no sé hasta qué punto los políticos en un estado tienen un verdadero poder. Bien, y entonces para concluir, tú mencionaste que los consumidores tenemos votos que podemos hacerle al mercado. O aquí en el Ecuador son de caricatura las organizaciones de consumidores, a diferencia de lo que sucede en nuestros vecinos. En Perú son poderosas, importantes, y en Colombia también. ¿Cómo ves en Europa eso? ¿Hay por allí alguna esperanza y posibilidad? Existen, porque hay que tomar en cuenta también que todas las organizaciones de consumidor y todo eso
Hay algunas sinceras, no voy a decir lo contrario, pero hay muchas que dependen de la plata que viene a veces de las compañías multinacionales o del Estado. Entonces ya tienen que analizar según un grado de direcciones y son lobbying. Eso es. Bien, y para último, tú visualizas, yo sé que eso es absolutamente especulativo, pero alguna, o sea, este desplazamiento hacia el Asia, en términos culturales, como factible, rápido o una cuestión de décadas? Bueno, décadas no es rápido. Es rápido, claro, decir, es rápido. La visión de los porque, orientales es rápido. No, y además el sistema mundo, es decir, la organización, la estructuración del mundo cambia rápidamente y ahora estamos justamente con este cambio. Es decir, un deslizamiento del poder desde... ahora el poder de Europa o Estados Unidos ya está bajando terriblemente. Y al revés, tenemos un crecimiento de Asia con el peso fuerte de China. Pero no solo eso, hay que ver que emerja algunos países que pueden tener un peso importante, pero regional. India, Brasil, eso, Indonesia. Eso. Bueno, Indonesia yo no estoy seguro porque depende de la palma. 100% de China. Pero hay grupos África del Sur que puede tener un peso en su región, en África, Brasil, pero eso no va a cambiar mucho porque de todas maneras el peso, el deslizamiento es hasta Asia. Ahora, tú tienes una cuestión que me parece muy buena para sacar una conclusión final, porque vi un anuncio de una charla que va a haber acá sobre la decroissance, el decrecimiento o el no crecimiento. ¿Cómo ves tú eso? Porque esos son de esos productos. Yo estudié en Francia 77, 79. Entonces había... el mejor periodo. Sí, claro. 68 fue ya. Bueno, y entonces ese tipo de ideas así muy creativas, pero que nacían desde el norte, como decíamos antes, de visiones utópicas. ¿Cómo ves tú ese tema? Lo veo un poco como hippie. Una contramedida, pero hay que tomar en cuenta que yo tenía 18 años, cuántas revistas tuvimos en los años justamente 70 de crecimiento cero. Así es. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces hay también que ver los fenómenos de moda. Es decir, que ya se cambia una cosa por otra. Pero entonces, en ese sentido, no es una moda que pasó hace mucho tiempo en claro, Europa y que llega a estas horas. Eso fue una moda durante, voy a decir, menos de 10 años. Desapareció y reaparece ahora. Entonces, bueno, son temas que, permite escribir en los periódicos y hacer vender papel. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Henry, muchas gracias por tu amable cooperación, muchas gracias al área de historia que también nos dio la posibilidad de invitar a su profesor invitado. Y espero, como estás ya por acá, que en alguna otra ocasión podamos conversar, quizás sobre aspectos más geopolíticos o más económicos. Sí, me encantaría.
no tuvimos tiempo de hablar de las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, de también lo que afectó al Ecuador, porque antes de la pandemia hubo los movimientos de octubre 2019, después la pandemia, después la guerra Ucrania-Rusia y después otros movimientos sociales. Entonces ya, porque se puede encontrar rosas fabulosas a $2, es porque no se pudieron exportar a Ucrania o Rusia, que son los principales compradores de los productos ecuatorianos. Entonces ya hay un montón de cosas. Excelente, Entonces, así es. cuando quieres. Muchísimo gusto, muy amable, muchas gracias a ustedes por su amable atención. Hasta el próximo programa. Al equipo técnico y muchas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.